Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Puerto Salud. Yo soy la doctora Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que cuando tal vez si lo escuchamos ni siquiera vamos a saber qué es. Y yo creo que es algo que vemos día a día, por lo menos una vez en consulta algún médico ve un caso. Eso es más que seguro. Y bueno, de lo que vamos a hablar es de la hiperplasia prostática benigna y para esto tenemos de invitado el día de hoy al doctor Francisco Javier Rangel Almendares, médico pasante de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, podemos decir próstata, pensamos, si ponemos varias palabras a nuestro cerebro, nos puede llegar hombre, nos puede llegar la palabra cáncer, pero a lo mejor no nos va a llegar hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Pero bueno, para esto tenemos invitado al doctor. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Bueno, ¿qué nos puedes decir? Ahora que digo, bueno, la palabra próstata. ¿Qué es la próstata, doctor? Pues mire, la próstata como tal es una glándula exclusiva del aparato reproductor masculino, ¿vale? Esto pues es importante porque los síntomas solamente van a aparecer en los hombres, ¿vale? Esta tiene varias funciones. Su función principal o una de sus funciones principales es que ayuda a la producción del semen, ¿sí? Da ciertas sustancias también que hace como que el semen no tenga bacterias o que no se vaya a contaminar con algún microorganismo, ¿sí? Aunque tiene otras funciones como por ejemplo da algo de continencia también a la vejiga, ¿vale? Por su contigüidad a la vejiga ayuda un poquito a que se mantenga la orina en la vejiga, ¿sí? La literatura nos comenta o nos dice que tiene el tamaño aproximado de una nuez, ¿vale? Y sobre todo, pues es importante mencionar en cuanto a la próstata que es reactiva sobre todo a las hormonas y sobre todo a las hormonas masculinas, ¿vale? La testosterona, dentro de las principales, es de los principales mediadores que inducen el crecimiento de esta glándula. De ahí que sean nuestras propias hormonas las que generen el crecimiento que después nos da en la edad adulta. La próstata tiene como dos picos de crecimiento, uno cuando vamos hacia la madurez y se estanca en un cierto tamaño y posteriormente hacia el término de nuestra vida, posterior a los 40 años, tiene otro pico de crecimiento, ¿vale? De ahí que se dé estos síntomas digamos, en los adultos ya grandes, ¿vale? Ya mayores de 40 años, 50 años, que ya presentan algún síntoma relacionado con su próstata, ¿sí? Okay. Entonces, doctor, ¿qué pasa con el segundo pico de crecimiento de la próstata? ¿A todos les crece la próstata? ¿Solo a algunos? Ya está documentado que a todos los hombres tenemos cierto crecimiento prostático a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de hiperplasia prostática, es que este crecimiento ya fue tan o suficientemente grande para obstruir sobre todo el flujo urinario, ¿sí? Esta obstrucción es secundaria, pues como les digo, a la compresión mecánica que genera esta glándula crecida normalmente, ¿sí? Causando tanto obstrucción de la vejiga e incrementando síntomas relacionados con al almacenamiento de la orina y al vaciamiento de la misma, ¿sí? Es importante mencionar el término benigno, ¿sí? Porque este crecimiento, si bien uno podría creer que cuando nos crece algo siempre es tumor, ¿no? Es algo malo, algo como cáncer, pero en su nombre mismo lo indica, es benigno. Este crecimiento es, digamos, las células nada más aumentan en número, pero son células totalmente normales, células que no son malignas, ¿sí? A contrario de otras patologías de la próstata en las que sí tenemos que tener un poco más de consideración. Ok, esto es muy importante, ¿no? O sea, no tener miedo de que voy a ir con el médico y ya el hablar de próstata, luego nos vamos a la palabra cáncer, ¿no? Pero también vale la pena revisarlo y no minimizar alguna otra patología. O sea, puedo decir, ok, me creció, no, entonces es hiperplasia. Pero no, o sea, sí hay que hacer algo de descarte. Pero bueno, la otra es, doctor, ¿qué hombres tienen más riesgo? Porque hay quienes desarrollan cáncer, hay quienes no. Hay quienes tienen problemas de prostatitis, hay quienes les crece su próstata más que a otros, eso es completamente normal, pero ¿qué riesgo yo tengo?
bueno, yo no, pero ¿qué riesgo tienen los hombres? Sí, el riesgo nosotros lo vamos a, ¿cómo decirlo? A dividir en 5 como factores de riesgo principales que nos puede desencadenar que a unos pacientes nos crezca más que a otros la próstata, ¿sí? Primero, lo más importante siempre va a ser la edad, ¿sí? Siempre como el segundo pico del crecimiento va a ser el principal desencadenante, pues, de que tengamos estos síntomas prostáticos. Además de esto, la genética va a ser, tiene un factor importante. Sí se ha documentado que en pacientes en los que a sus papás, a sus abuelos, incluso en hermanos, por ejemplo, gemelos que han tenido, por ejemplo, que uno presenta síntomas relacionados con el crecimiento prostático, es muy probable y aumenta el riesgo con, por ejemplo, con sus hijos, con hermanos. Otro factor importante, y que eso es realmente, que ahí es donde podemos impactar como paciente, es en los estilos de vida, ¿sí? Se ha documentado que niveles elevados de triglicéridos, de colesterol, de glucosa, tener obesidad o síndrome metabólico, dan un riesgo mayor para presentar este tipo de patologías, ¿sí? Y esto va muy de la mano con el otro factor de riesgo, que es la inflamación, ¿sí? Tener un estado inflamatorio, digamos, a nivel de la próstata, va a producir que la próstata, como medio de defensa, genere más células y crezca, ¿vale? ¿Qué patologías o qué cuadros nos puede dar inflamación? Pues bueno, pueden ser, como usted mencionaba, cuadros de prostatitis, cuadros de infecciones recurrentes, ¿sí? Algunos ciertos traumatismos también recurrentes, pero regresándonos un poquito al estilo de vida, la misma obesidad, la misma glucosa elevada, también generan un estado de inflamación crónica, ¿sí? A todos los niveles y en todos los tejidos. La próstata no se excluye de ellos y por eso también reacciona hasta esta inflamación, ¿sí? Y como un quinto factor de riesgo, que ya comentábamos en los minutos anteriores, pues el estímulo hormonal, ¿vale? Que tenemos los hombres, sobre todo a la testosterona o a los andrógenos en general. Ok. Oye, doctor, y bueno, ¿qué tan común lo ves tú en la consulta? Porque, bueno, son cosas importantes que se deben de descartar, pero que incluso a los pacientes a veces les da pena comentarlo, o van por otra causa y minimizan algunos síntomas, entonces para ellos es así como de, es normal, no pasa nada, y yo creo que es un buen porcentaje el del número de pacientes que tienen este tipo de condiciones, pero ¿tú qué nos dices en cuanto a lo que has visto o cuántos casos hay en México, en números? O sea, ¿tú qué es lo que has visto, que conoces? Sí, realmente es una patología muy, muy frecuente, ¿sí? De hecho, es el tumor benigno más frecuente en el varón después de los 50 años, es decir, que entre los 40 y hasta, digamos, a los 80 o 90 años, es del 50 hasta el 90% de nosotros los hombres vamos a presentar alguna vez en nuestra vida síntomas relacionados con el crecimiento de la próstata, ¿sí? Siendo que esto es tan importante que es la primera causa de consulta en urología en México, ¿sí? Más o menos por año nos están reportando unos 40,000 casos nuevos en México. Esto de los pacientes que van a consulta. Como usted mencionaba, y algo que sí es importante en esta patología, es que la mayoría de los pacientes dejan pasar sus síntomas, lo consideran como normal tener síntomas relacionados, síntomas urinarios, síntomas de obstrucción, y ya van a la consulta hasta que ya los síntomas son muy incapacitantes para su vida, ¿sí? que quitan mucho, son muy comórbidos para su vida, ¿sí? Tanto que dos tercios de estos casos de los pacientes que acuden a consulta ya van en un estado avanzado de la enfermedad, ¿sí? Ya con muchos síntomas importantes, con un crecimiento importante, ¿sí? Y esto pues limita un poquito también las opciones de tratamiento. Así es, doctor. Y bueno, me gustaría que tú nos comentaras cuáles son estos síntomas con los que llega el paciente, porque bueno, o les da pena o lo ven normal, y a veces, bueno, a los hombres les da pena comentar esto a doctoras. Es más común que se lo comenten a hombres, que igual, qué bueno los que sí tienen confianza y lo externan a su médico o médica sin importar. Pero bueno, a lo mejor si
alguien que nos esté escuchando y tiene pena o está teniendo uno de estos síntomas, puede poner atención y acudir con su médico o médica y platicarle que le está sucediendo esto, que bueno, finalmente, como tú dices, no es nada malo, pero también hay que tratarse. Exacto, sí. Pues bueno, hablando un poquito de los síntomas, podemos dividirlos en 3 grandes grupos, ¿vale? Los síntomas relacionados al almacenamiento de la orina y que por regular son los que modifican más la calidad de vida y por los que van los pacientes ya en un estadio avanzado, ¿sí? Síntomas relacionados al vaciamiento, ¿sí? Que tiene relación con la obstrucción a la salida de la orina, ¿sí? Y síntomas posterior al vaciamiento, ¿sí? Es decir, ya una vez que acabamos la micción, una vez que acabamos de hacer el baño, todavía hay alguna presencia de síntomas, ¿sí? Hablando, por ejemplo, específicamente de los síntomas de almacenamiento, podemos destacar algunos, ¿sí? Como lo es la progresiva urgencia para orinar, ¿sí? Que esto va de la mano con otro síntoma que es el incremento en las veces que se va al baño, ¿sí? El incremento en la frecuencia que se tiene que ir a orinar, o incluso que ya modifique nuestros hábitos, nuestros patrones de sueño y vigilia, es decir, la necesidad de levantarse en la noche para ir a orinar. Y quiero detenerme un poquito en este tema porque muchos pacientes, incluso lo vemos en la consulta, consideran normal ir 1 a 2 veces al baño en la noche a orinar, ¿sí? Cuando en realidad nuestro cuerpo y nuestra fisionomía y todo está diseñado para que en la noche no tengamos que levantarnos a orinar, ¿sí? Que tengamos un sueño completo y posteriormente en la mañana pues ya reanudar todas nuestras actividades, ¿no? El hecho de que nuestro cuerpo nos esté avisando que necesitamos levantarnos en la noche no es tan normal, ¿vale? Es un signo que ya hay cierto grado de limitación en el almacenamiento. Y ya el más como posterior, ya cuando tenemos casos más graves, incluso llegando a la incontinencia urinaria, ¿sí? Es decir, ya ni siquiera alcanzamos a ir al baño, ¿sí? Ya no tenemos la capacidad de detener esa micción. Relacionados ahora con el vaciamiento y posterior al vaciamiento de la orina, pues tenemos muchas veces, sobre todo, y uno de los principales que se da al principio, es el flujo de orina dividido, es decir, que digamos el chorro de orina se entrecorta, ¿vale? Como que lo hacemos por episodios. Eso tampoco tendría que ser normal. Eso en un chorro normal de orina tiene que ser el flujo hasta terminar la micción. Ajá, así es. Otros síntomas relacionados es, por ejemplo, cuando terminamos de orinar, tener la sensación de que podríamos seguir orinando, ¿vale? Que tuvimos un vaciamiento incompleto. Nosotros le llamamos a eso un tenesmo vesical. Y aunado a este síntoma, otro que va relacionado, que nosotros le llamamos pujo, es decir, que necesitamos hacer un esfuerzo para orinar, ¿vale? Como hacer cierta presión, sobre todo con el abdomen, para poder terminar el flujo, ¿sí? Al terminar la micción, sobre todo relacionado al flujo, la disminución de este mismo, ¿sí? Es muy, muy característico que conforme va pasando y va incrementándose el tamaño de la próstata, va disminuyendo, ¿cómo decirlo?, la potencia con la que tenemos este flujo de orina, ¿vale? Y es también de los principales y de los primeros signos que nos hacen pensar que pues podemos tener una hiperplasia prostática. Ok, excelente, doctor. Creo que es muy interesante todo esto que dices porque son síntomas que podríamos minimizar o normalizar. Entonces, qué bueno que las personas que nos puedan escuchar o ver tengan esta información y si tienen alguno de estos síntomas, bueno, acudir con su médico. Y bueno, ahorita, ¿qué te parece? Vamos a una pequeña cápsula informativa y regresamos para platicar un poco más del diagnóstico. Perfecto, muy bien. Datos importantes por tu salud. Hiperplasia de próstata. La hiperplasia de próstata es una enfermedad que consiste en el agrandamiento anormal de esta glándula del sistema reproductivo masculino que presiona la uretra y la vejiga y bloquea así el flujo de la orina. El padecimiento suele estar asociado con la edad y se caracteriza por una micción débil o entrecortada. En algunos casos puede ocasionar una infección, cálculos en la vejiga y reducción de la función renal, pero eso no indica que sea un síntoma de cáncer de próstata. Para tratar esta enfermedad es necesario recetar una serie de medicamentos
para relajar la vejiga o contraer la próstata, o bien realizar una cirugía no invasiva. Si detectas alguna anormalidad en tu proceso urinario, es recomendable que acudas con un geriatra o un urólogo para generar un diagnóstico confiable. Por ningún motivo, intentes automedicarte. Datos importantes por tu salud. Hola, bueno, pues ya estamos de regreso de los 5 puntos y estamos con el doctor Francisco Rangel platicando de la hiperplasia prostática benigna. Para hablar un poquito, hacer una pequeña semblanza de lo que ya nos comentó. Bueno, la próstata, es una glándula que le pertenece exclusivamente al aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa con esta glándula? Pues conforme va pasando el tiempo, va a crecer. Entonces puede crecer y quedarse de un tamaño que se quede así y no cause problemas más a futuro como un cáncer. Sin embargo, puede causar varios síntomas. ¿Por qué? Porque este crecimiento puede crear una obstrucción. Entonces esto nos puede traer muchos síntomas, a los hombres les puede traer muchos síntomas para orinar, problemas de chorro interrumpido, que se queden con ganas de seguir yendo al baño, entre otros síntomas que ya comentó el doctor. Pero bueno, también queremos que nos platique cómo diagnosticamos, porque a lo mejor nosotros, las personas que tengan próstata, si tienen alguno de estos síntomas, pues hay que acudir. O sea, no nada más decir, ok, siento que traigo la próstata crecida porque tengo tal y tal síntoma. No, sino de decir, ok, siento estos síntomas, probablemente es esto, pero tengo que ver que no sea nada malo y que mi crecimiento va de manera normal, ¿no, doctor? Así es. Sí, muy importante lo que dice. Realmente es importante acudir a consulta. ¿Por qué? Porque en consulta, si bien muchos de los casos están relacionados al crecimiento de próstata, en la consulta el doctor o la doctora puede ver algunos otros factores o algunas otras patologías que pueden dar estos síntomas y pensar que solamente es la próstata, ¿no? Por lo que en la consulta, se le van a interrogar sobre antecedentes, signos y síntomas, ¿sí? Incluso le pueden aplicar escalas para ver qué tanto afecta, por ejemplo, la calidad de vida, qué tan moderados o severos son los síntomas, ¿sí? Y muy importante, una exploración física completa, ¿sí? Incluyendo la área abdomino pélvico genital, ¿sí? Sobre todo, como le digo, para descartar, por ejemplo, causas neurológicas, causas debido a otros componentes, ¿sí? Que pueden dar síntomas parecidos. Y complementar con estudios de laboratorio de imagen. Por ejemplo, podemos hablar un poquito de la exploración física, no sé si me permita. Claro, sí, porque es a lo que más le temen y por eso no quieren ir a consulta, que no tiene nada de malo, que es el tacto rectal, y válido, ¿no? A todos, hombres, mujeres, a todos les han hecho tacto rectal y no tienen nada de malo. Entonces, y no deben de tenerle miedo, no pasa nada. Si con eso, a mí me dijeran, puedes prevenir que te dé cáncer, aceptando que te hagan un tacto, pues adelante. Sí, exactamente. Justo es de las principales limitantes por las que un paciente va a consulta refiriendo estos temas, porque pues todos tienen miedo pues a que se les haga un tacto rectal. Pero ¿por qué es necesario el tacto rectal? Sobre todo en la primera consulta, porque primero tenemos que saber qué tan grande está la glándula, ¿sí? Pero además con el tacto rectal nos podemos dar cuenta de, como les decía, otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, que la próstata está muy sensible en relación con temas, por ejemplo, como de prostatitis, infecciones de la próstata, ¿sí? Presencia, por ejemplo, también con el tacto podemos detectar presencia de alguna asimetría, lóbulos anormales, más duros, ¿sí? Que nos hagan pensar que no tanto es algo benigno, ¿sí? Sino que nos podemos orientar como hacia otras patologías malignas y sobre todo pues agarrarlo en un buen momento, ¿vale? El diagnóstico oportuno. O por ejemplo aspectos nerviosos como la disminución del tono, la pérdida de la sensibilidad al momento de hacer la exploración, que nos pueden hablar también de temas neurológicos, ¿sí? Y
Y es muy importante mencionar en cuanto al tacto rectal que una próstata de tamaño normal, ¿sí?, no descarta la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Puede haber próstatas que no las toquemos tan grandes, pero que den muchos síntomas, y por el contrario, puede haber próstatas muy incrementadas en su tamaño, pero que el paciente realmente no refiera mayor molestia, ¿sí? Exactamente. De ahí que también se piden estudios complementarios y que, bueno, muchas veces cuando el paciente está renuente a acudir al tacto, podemos optar por este estudio complementario, sin embargo, no dejando de lado que si requiere el paciente una exploración de este tipo, bueno, hablar con él, que también no se le puede obligar a nadie, ¿no? Sin embargo, bueno, como tratar de concientizarlo de que es normal, de que no duele, y bueno, con esto hacer un diagnóstico más completo. Pero bueno, platícanos del estudio complementario, doctor. Sí, a lo mejor lo más conocido y lo que todos hemos escuchado es el antígeno prostático específico, ¿sí? Este es una proteína producida tanto por las células normales, las células benignas y las células malignas de la próstata, ¿sí? Por lo que su valor elevado pues nos puede dar una alta sospecha de que pues, la patología puede ser prostática, ¿sí? Los valores normales anteriormente se decía que eran menores de 4 nanogramos por mililitro, pero actualmente se considera como la próstata va en una evolución constante conforme a la edad, pues que tenemos que ampliar esos rangos dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? Otros valores que se pueden medir para, por ejemplo, en caso de que pensemos en algo maligno, pues hay un coeficiente del mismo antígeno prostático libre, que digamos el que está en la sangre, contra el antígeno total, ¿sí? Este tiene que ser mayor del 20%, esto nos hace pensar en una patología benigna, ¿sí? Es decir, en la hiperplasia prostática. Menor a 20%, sí pensaríamos en otras cosas, ¿vale? En temas un poquito más delicados, y tener bien consciente que el antígeno también incrementa con la edad, ¿vale? Incrementa alrededor de 3.2% por cada año después de los 60 años, ¿sí? Es decir, más o menos un aumento de 0.04 nanogramos por mililitro por año, ¿sí? Por eso de ahí que les decía que actualmente pues se consideran rangos específicos por edad, ¿sí? Incluso ya llegando hacia los 70, 80 años, ya manejando valores en los que a muchos médicos nos podrían saltar en relación a que son muy altos, ¿no? Pero siempre considerando que estos valores se modifican con la edad, pues bueno, nos puede dar como la pauta hacia dónde dirigirnos, ¿no? No, y muy importante también que no todo antígeno prostático elevado significa cáncer, y también, o sea, puede ser una infección, podemos estar hablando de una prostatitis, pero que el paciente, como ya viene cargando síntomas de incontinencia o síntomas desde hace mucho tiempo, pues entonces ni siquiera se puede dar cuenta que trae una infección, ¿no? O sea, qué tan importante es que incluso se hagan el antígeno prostático, pero ¿cada cuándo, doctor? O bueno, sí, o sea, ya yo creo ahorita nos vas a hablar de esto, pero es muy importante. Sí, y también comentar que digamos, el escrutinio nada más por antígeno prostático sin síntomas tampoco está indicado, ¿sí? Y como usted decía, ante las elevaciones como discordantes del antígeno prostático, ya en la consulta con el especialista los pueden derivar hacia otros estudios, ¿vale? Que pueden como darnos ahora sí una imagen característica o confirmarnos nuestra sospecha, ¿no? Como pueden ser desde los ultrasonidos o estudios, por ejemplo, del volumen que queda en la vejiga una vez de terminada la micción, sí, que nos hacen, que sobre todo también nos pueden dar pauta hacia qué tratamiento podemos elegir con estos pacientes. Así es. Y bueno, doctor, como en todas las patologías, como en toda la medicina y como este programa también tratamos de ver aspectos preventivos, ¿qué podemos hacer para, bueno, o sea, hacer un screening adecuado a tiempo, estar en chequeo con el médico, pero ¿qué le recomiendas tú a tus pacientes? Porque yo creo que sí hay medidas con las que podemos cuidar nuestro cuerpo y no llevarlo, o sea, no tener que llevarlo hasta un problema de cáncer o alguna patología, ¿no? Sí, exactamente.
digamos, tenemos como 3 pilares, ¿vale? Y todos influye directamente el paciente, ¿sí? Qué tan apegado, pues, o qué tanto quisiera prevenir o evitar o limitar, como usted dice, ¿sí? Primero, pues tenemos que hacer énfasis en el control del peso, ¿sí? El disminuir el índice de cintura-cadera se ha confirmado como un factor que limita mucho el crecimiento de la próstata, ¿sí? Sobre todo con esto que también mencionábamos de la inflamación y el estado de inflamación crónica, ¿sí? Esto aunado con una dieta adecuada, manteniendo ya sea con dieta o con tratamiento farmacológico los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, nos van a limitar mucho el que presentemos síntomas prostáticos, ¿sí? Y esto englobándolo todo sobre todo ya llevado, por ejemplo, con un nutriólogo, con su médico, evitar o controlar el síndrome metabólico, ¿sí? Ya una vez que tenemos también los síntomas, es muy importante recordar otra vez la consulta oportuna, ¿sí? Entre más pronto acudamos con el médico para mencionando estos síntomas, más podemos evitar que la progresión del crecimiento de la próstata, ¿sí? Y otras modificaciones en el estilo de vida, ya cuando tenemos los síntomas, digamos, podemos hacer un poquito más fácil nuestra vida, ¿sí? Ya cuando tenemos estos síntomas, por ejemplo, limitar el consumo de líquidos ya cuando nos vamos a dormir para que no nos tenemos que levantar en la noche, ¿sí? Debido al vaciamiento, o limitar, por ejemplo, cierto consumo de alimentos diuréticos, como lo es el café, como por ejemplo también el alcohol, alimentos irritantes que, digamos, limitando este consumo, limitamos también un poquito los síntomas relacionados a esta patología. Así es. Y bueno, doctor, ya si alguien de los que nos está viendo tiene todos estos síntomas, tiene también factores de riesgo, ¿hay tratamiento? Así es. Nosotros podemos dividir el tratamiento dependiendo de la sintomatología y las complicaciones que pueda tener el paciente. Muchas veces, si tomamos al paciente en un estadio temprano, en el que no hay mucha sintomatología, el crecimiento tampoco es tan importante, podemos incluso tener un manejo expectante, es decir, sin medicamentos, sin necesidad de cirugía, ¿vale? Estos son pacientes con síntomas leves, que no impactan en su vida diaria y que se toman modificaciones en el estilo de vida, como lo que decíamos de la alimentación, del cuidado del cuerpo, y también haciendo una serie de pautas que pueden limitar mucho, sobre todo los síntomas. Ya cuando los síntomas son, digamos, de moderados a severos, pues bueno, podemos empezar con tratamiento farmacológico que primero mejora la sintomatología y segundo, reducen el riesgo de progresión de la glándula, ¿sí? Digamos, va creciendo más lento, ¿sí? Y vamos limitando un poquito ese mismo crecimiento. Ya cuando la glándula está muy grande y ya da complicaciones, pues podemos optar por cirugía, ¿vale? Ya para los casos severos. Muy bien, doctor. Y bueno, pues qué interesante todo esto que nos comentas, porque no hay que tener miedo, o sea, ya nos estás diciendo, hay una solución, a pesar de todo esto. A veces nos da miedo, fíjate, nos da miedo ir al médico, nos da miedo que nos hagan un estudio o de sangre o de tacto. Y aún así, a pesar de todo, o sea, el miedo de ir, de prevenir una enfermedad, de que si es algo maligno se puede atender a tiempo, y aún así, hablando de todos los miedos, hay una solución, ¿no? Así es. O sea, eso es lo bueno. Entonces, hay que dejar un poquito de lado esos estigmas, ese miedo, acudir con el médico. Se puede hacer algo, o sea, ya las personas, bueno, yo creo que ya no deberían de morir de este tipo de cáncer. Así es. ¿No? O sea, como usted dice, siempre podemos ofrecerles una opción de tratamiento, ¿sí? Que no consideren normal tener estos síntomas, ¿sí? Porque a la larga pues modifican mucho su calidad de vida. Y entre más pronto los podamos tener en nuestra consulta, pues prolongamos que nuestra calidad de vida sea mejor. Así es. Pues bueno, doctor, te agradecemos mucho tu participación en este programa. Qué bueno que
que hablamos de este tema, porque sí es un tema, la verdad, muy poco tocado y nos vamos siempre por el cáncer, ¿no? Cáncer. Pero no nos ponemos a ver este otro lado, ¿no? Que muchas veces incluso las personas no quieren ir por ese miedo, pero hay otras cosas. Entonces también hay que darle su atención a esta parte, no tener pena, porque finalmente es un proceso que todas las personas que tengan próstata lo van a vivir en su etapa adulta. Y pues qué mejor que darse cuenta, conocer su cuerpo, y si puedo atenderlo y cuidar mi cuerpo, pues qué mejor, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Pues dejamos aquí tu correo, fj.rangelalmendares@ugto.mx, por si alguien tiene alguna duda, pues te puede escribir con confianza. Muchas gracias, doctor. Sí, nos vemos, y cualquier duda, pues estamos aquí al pendiente. Sí, pues bueno, estuvimos con el doctor Francisco Javier Rangel Almendares, médico pasante de la Universidad de Guanajuato, actualmente aquí con nosotros en Red Médica. Y bueno, agradecemos también su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Gracias.